Muy buenos días, jóvenes y señoritas de cuarto de secundaria. Bienvenidos a un video más a través del cual vamos a dar comienzo al desarrollo teórico de los temas que están programados para este año en la asignatura de química. Como primer tema vamos a desarrollar la teoría y estructuras atómicas. Vamos a hablar sobre los diferentes postulados que hicieron los científicos para establecer una teoría atómica. La historia del átomo existe desde la antigua Grecia. Fue propuesta por los filósofos griegos Demócrito, Leucipo y Epicuro. El químico francés Antoine Laurent Lavoisier postuló su enunciado de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, postulando así la ley de la conservación de la materia o de la masa, demostrado más tarde por los experimentos del químico John Dalton. La estructura del átomo, básicamente distinguimos dos partes importantes. Una es el núcleo y la otra es la corteza. Dentro del núcleo vamos a encontrar varias partículas, ya que es el centro del átomo. Encontramos a los protones, quienes tienen carga positiva. También encontramos partículas que no poseen carga, como los neutrones, y otros que poseen carga negativa, como los electrones. Es importante en esta parte estudiar un poco lo que es el número atómico, ya que este nos ayuda a identificar el número de protones que se tiene en un átomo, ¿no? El número atómico es igual al número de protones, es por eso que a través de este número que encontramos en la tabla periódica vamos a identificar cuántos protones tiene el núcleo de determinado elemento. También el número de masa lo encontramos en la tabla periódica y este va a ser la suma de los protones y de los neutrones. Cada una de estas partículas subatómicas tiene su representación. Neutrones por la letra N, electrones por la letra E y protones por la letra P. Estas tres tienen un valor determinado a diferencia de todos los elementos y esto lo vamos a encontrar a través del número atómico. Los isótopos se llaman así porque tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Los isótopos tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero tienen una diferente cantidad de los neutrones, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. El deuterio tiene un protón, un electrón, un neutrón, y el tritio tiene un protón, un electrón y dos neutrones. Estos tres tienen el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. En términos claros y sencillos, vamos a decir que tenemos elementos isótopos porque tienen un mismo número atómico, pero diferente número de masa. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen, ¿no? El isótopo del hidrógeno tiene mismo número atómico, pero diferente número de masa. Por ende, el valor de los neutrones va a ser diferente. Continuamos con la teoría atómica de Planck. Este científico físico alemán dijo que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicado por la constante universal. Y la denominada constante universal recibió el nombre de constante de Planck, usada para calcular la energía de un fotón. En 1905, Einstein, basándose en el trabajo de este científico Planck, publicó su teoría sobre el fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. La teoría atómica de Niels Bohr postuló que los electrones residían en estados de energía cuantificados. Según él, esta energía estaba determinada por el momento angular de las órbitas. Y además que los electrones se podían mover entre los estados u órbitas mediante la emisión o absorción de fotones a frecuencias específicas.
La teoría de Lois Broglie consideró que la luz no solo es un efecto corpuscular, sino también ondulatorio. La dualidad entre onda y corpúsculo es la posición de las propiedades tanto ondulatorias como corpusculares por parte de los objetos subatómicos. La teoría de Heisenberg estableció unos aportes importantes en la teoría de la estructura atómica, lo cual dice que es imposible determinar simultáneamente la posición exacta en el momento exacto de un cuerpo tan pequeño como es el electrón. Es decir, es imposible identificar en un determinado momento en qué posición se encuentra. La teoría de Erwin Schrödinger no trata de un modelo relativista, sino de un modelo cuántico que está basado en una ecuación de este físico austriaco. Y dice o describe a los electrones por medio de una fusión de onda en un espacio delimitado llamado órbita. La teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización del concepto de la unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas. Werner Heisenberg afirma que no es posible especificar con exactitud simultáneamente la posición, el momento lineal de una partícula subatómica. La teoría atómica moderna, o también llamada mecánica cuántica moderna, nos dice que el modelo actual atómico se basa en la mecánica cuántica, es decir, en los cuantos ondulatorios, la cual está fundamentada bajo 4 números cuánticos, como los que ven en pantalla, mediante los cuales se puede describir un electrón o un átomo. Tenemos al número cuántico principal, que se lo representa con la letra N. Este nos va a dar a entender el tamaño del átomo. El número cuántico azimutal o secundario, también llamado, o nos da a conocer la forma espacial de los átomos. El número cuántico magnético va a determinar la orientación espacial de la órbita al someter al átomo a un campo magnético. Este va a obtener valores entre positivos y negativos. Y el número cuántico de spin nos ayuda a poder ver o diferenciar el sentido de giro que existe de los electrones sobre su propio eje. Schrödinger estableció un modelo atómico esencialmente probabilístico, en el cual se permite que el electrón ocupe un espacio tridimensional, por lo tanto requiere de 3 números cuánticos para describir los orbitales en los que se puede encontrar el electrón. Estos 3 electrones o estos 3 números cuánticos son el principal, azimutal y magnético. Los orbitales atómicos, como ya lo han visto ustedes, simplemente se van a representar en espacios que rodean el núcleo de un átomo en la que existe una alta probabilidad de encontrar un máximo de 2 electrones. Tenemos los orbitales S, tenemos el orbital P, que a su vez está formado por 3 lóbulos idénticos. Tenemos el orbital D, que tiene formas más diversas y también está formada por lóbulos. Hay 5 tipos de orbitales D, cuya posición dependen del valor magnético. Y los orbitales F, que forman figuras más exóticas y también que tienen un aspecto multilobular. El orbital S lleva el nombre de Sharp o punta. El orbital P lleva el nombre de principal. El orbital D lleva el nombre de difuso y el orbital F lleva el nombre de fundamental. Cada uno de estos puede albergar un máximo de electrones. El orbital S puede albergar máximo 2 electrones. El P máximo 6, 2 en cada uno. El orbital D puede albergar máximo 18 electrones, ¿no? 18 electrones distribuidos en 3 subniveles. S, P, D, F, ¿no?
y el orbital F o fundamental va a poder albergar como máximo 32 electrones. Debemos establecer la configuración electrónica de los átomos, esto en base al número atómico y con la ayuda de el número de electrones que se tenga. Para esto vamos a explicar el principio de exclusión de Pauli, donde nos dice que en un solo orbital no puede haber dos electrones en un mismo sentido. Por lo tanto, va uno en un sentido y el otro en el otro sentido. No pueden existir los dos en un solo sentido. Vamos a utilizar para la configuración electrónica el principio de construcción o también llamado regla de Moeller. En este podemos ver 7 niveles de energía. En cada nivel encontramos subniveles, ¿no? En el nivel 1 encontramos un subnivel S, en el nivel 2 encontramos un subnivel S y P, en el nivel 3 tenemos al S, al P y al D, en el 4 tenemos al S, al P, al D y al F. En el 5 tenemos al S, al P, al D, F. En el 6 tenemos al S, al P, al D y en el 7 al S y al P. Cada uno de estos orbitales tiene como máximo un número de electrones que llega a aceptar. Todos los S albergan máximo 2 electrones. Todos los P albergan máximo 6 electrones. Todos los D albergan máximo 10 electrones. Y todos los S albergan máximo 14 electrones. Entonces, en el nivel 1 ya habíamos dicho 2 electrones. En todo el nivel 2 como máximo debemos tener 6. En el nivel 3 se debe aceptar máximo hasta 18 electrones. En el nivel 4 aceptamos máximo 42 electrones, ¿no? Haciendo la suma de todos los orbitales. En el nivel 5, haciendo la suma de todos los orbitales, vamos a aceptar 32 electrones. En el nivel 6 se aceptan máximo 18 electrones y en el nivel 7 se aceptan máximo 8 electrones. Entonces esta tabla nos va a ayudar a la construcción de la configuración electrónica de los diferentes átomos. La regla de Hunt es un método empírico utilizado para el llenado de orbitales que poseen igual energía. ¿Cuál es la regla? Primero se debe llenar todos hacia arriba y luego comenzamos con los hacia abajo. Cada una de estas es una casilla cuántica. Cada casilla alberga máximo 2 electrones. Entonces podemos ver en la primera casilla, siempre cuando completemos a los electrones debemos primero complementar con flechas que vayan hacia arriba. En el caso de estos tres, por ejemplo, miren, siempre va uno en cada uno y todos primero hacia arriba. En caso de que sobren, recién se llenan los de abajo. Fíjense en el ejemplo inferior. Es incorrecto porque hemos llenado uno arriba, uno abajo, uno arriba. Esto es incorrecto. Primero se llenan todos arriba, pero uno en cada cuadro. En caso de que falte espacio para llenar, una vez que hemos concluido los que apuntan hacia arriba, vamos a continuar llenando con los que apuntan hacia abajo. Este es el correcto y fíjense, esta forma no es correcta. No podemos llenar dos orbitales en un mismo en una misma casilla cuántica apuntando hacia el mismo lado. Primero se anotan todos los que están hacia arriba y luego el que está hacia abajo.